Muy buenas tardes. En el siguiente video expondremos el tema central de nuestro proyecto, el cual es mecanismos de transformación lingüística, del que se derivan síncopa, apócope, aféresis, prótesis, epéntesis y paragoge. Nuestro grupo está conformado por María Camila Cogollo, Ilse Sarabia, Carlos Reales y mi persona, Sandra Verdugo. Si bien hemos dicho, el lenguaje es un sistema de comunicación que trae consigo mismo en su esencia una estructura que es utilizada desde diferentes contextos y principios. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos a diario y por ende nacemos con un modelo llamado lengua. La lengua es ese sistema supraindividual que tiene todo proceso de comunicación humana y es materializada. Asimismo, el habla es la manera en cómo materializamos la lengua desde cierta colectividad lingüística. Gracias a estos dos componentes nace lo que hoy llamamos lenguaje. La lengua trae consigo sí mismo una rama, una disciplina llamada lingüística, que es la encargada del estudio de los sonidos y la percepción y la producción de los sonidos. Esta rama trae consigo mismo unas ramas muy importantes como son la rama o sistemas, como son el sistema morfosintáctico, el léxico y nuestra investigación basada dentro del sistema fonético fonológico es el que vamos a utilizar a lo largo de nuestra investigación, utilizada desde una perspectiva sociolingüística y la influencia que tienen los metaplasmos y mecanismos de transformación lingüística dentro de un hablante. Como toda investigación, es importante trazarnos propósitos que nos lleven a responder el siguiente interrogante: ¿con qué frecuencia son utilizados los metaplasmos y mecanismos de transformación, en especial la elisión y el refuerzo articulatorio en un hablante con perfil sociolingüístico medio viejo? Como bien hemos dicho, toda investigación tiene que trazarse unos propósitos, unos objetivos, y entre los objetivos general tenemos realizar un estudio fonético y fonológico enfocado desde el ámbito sociolingüístico de los mecanismos de transformación de los mecanismos o metaplasmos de transformación lingüística utilizados por el hablante según su perfil. Asimismo, se plantean los siguientes objetivos específicos. Entre el primer objetivo específico es reconocer y manejar una terminología base a la hora de hacer esta investigación, como lo son qué es lenguaje, qué es lengua, qué es habla, qué es fonética, qué es fonología, qué es lingüística, qué es metaplasmo, qué son los metaplasmos de elisión, qué son los metaplasmos de refuerzo articulatorio, y a su vez dar una definición de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque esto será la base de nosotros para reconocer cuáles se dan en el hablante y así hacer un análisis lingüístico y sociolingüístico. El segundo es identificar con la ayuda de la transliteración o el corpus que nosotros hicimos de la entrevista del hablante, de la grabación, cuáles son los mecanismos que más se dan en el informante, y como tercero hacerse una tipología del uso de los mecanismos de transformación, o sea, clasificarlos, definirlos y, como bien hemos dicho, en su defecto saber cuáles usa el hablante con más frecuencia. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el estado del arte. A continuación, una tesis que se realizó para la University Master the East en el año 2018 por Andreina Isabel Colina sobre la elisión de la S en el español del Caribe y los Estados Unidos.
En el presente de estudios sociolingüísticos se explora la articulación de la S al final de la sílaba en el habla de venezolanos que residen en el sur de Luisiana y residentes de la ciudad de Cartagena, Colombia. Los resultados obtenidos muestran ciertas similitudes entre las comunidades de habla caribeña, con el no favorecer la retención y elementos que presentan diferentes geolectales. Una de las diferencias más significativas es que los cartageneros promueven la elisión, mientras que los venezolanos residentes de Luisiana promueven la retención. Además, los resultados muestran una conexión entre el tiempo y la residencia de los venezolanos en Luisiana y la retención. Además, existe una gran variedad de estudios sobre la articulación de consonantes elididas en el español caribeño, pero solo existe un estudio realizado por Bárbara Lasford sobre la elisión que se hace en Cartagena, Colombia, en 1986. Y no existen muchos realizados sobre la elisión de la S en hablantes de Venezuela. Para ello se tomó como muestra 10 hablantes venezolanos residentes de Luisiana y 10 hablantes cartageneros, con el cual se llegó a la conclusión de que tanto los cartageneros como los venezolanos de Luisiana son grupos de origen caribeño, pero no muestran las mismas características lingüísticas. Por ello, un estudio de Brown y Brown en 2012 encontraron que la tasa de debilitamiento en los cartageneros de este estudio es de 80.2%, incluyendo la tasa de aspiración y la elisión. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos José Reales y le vengo a hablar sobre los antecedentes de nuestro trabajo. Como primer trabajo está el análisis morfofonológico del habla de los habitantes de los barrios Futuro y Villa España de la zona norte del municipio de Quibdó, en el Chocó, por Yaira del Carmen Murillo Valencia, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, en el 2003. En este se evidencian algunas variantes morfofonológicas en el español hablado por los habitantes de los barrios ya mencionados, además de la explicación de los fenómenos de elisión, fronteras de palabra y cambio o mutuación de los sonidos. De segundo antecedente tenemos un artículo denominado Variantes del español colombiano y su efecto en la enseñanza del español como lengua extranjera, realizado por Rafael Londoño y María del Pilar Flores Ospino, el cual fue aprobado el 15 de octubre de 2015. En este se muestran algunas variantes en el español, denominado y dándole reconocimiento a los diferentes grupos culturales y la importancia que estos deben tener en el ámbito académico, además de mostrarlos como importantes en el contexto nacional. Seguido a esto está el trabajo realizado por Juliana Reina Castro en la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2008, que recibe el nombre de Configuración de la jerga de los estudiantes de licenciaturas en lenguas modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, desde la perspectiva sociolingüística. En este se muestra la configuración de la jerga estudiantil y con ella aparecen varios fenómenos, como la creación de léxicos en situaciones específicas, las múltiples valoraciones léxicas, la relexificación y el uso de préstamos, entre otros. Y por último, tenemos el trabajo hecho por Carmen Ortega y Caurte, en el cual se habla sobre el gaminismo, que recibe el nombre de aspectos históricos y lingüísticos del gamín bogotano. En este se muestran al grupo social más bajo de nuestra sociedad, los gamines, y cómo a medida que va pasando sus vidas y con el poco apoyo que tienen por sus padres o el hecho de no tener padres, hacen que la manera en que usen el léxico y la forma en que se expresen y además de eso los cambios gramaticales y semánticos que manejan sean muy distintos a los normalmente usados. De esta manera usan ellos su propio idioma o su propia variante sobre el habla. Muchas gracias. Ahora pues hablaremos acerca del marco teórico. Para la presente investigación se consideran pues relevantes los siguientes términos. El primer término que vamos a abordar es el lenguaje, pues todos los seres humanos, si bien hemos dicho, tenemos pues destrezas
y nacemos con ciertas capacidades. El lenguaje es considerado ese medio mediante el cual nosotros pues expresamos nuestros pensamientos, nuestra lógica, a través del acto del habla. La Real Academia Española da un concepto puntual acerca de qué es lenguaje, y la Real Academia Española lo considera como esa capacidad propia del ser humano, del ser humano para expresar bien, como lo bien hemos dicho, pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Entonces, un segundo término muy importante e indiscutiblemente es uno de los elementos básicos de la comunicación del lenguaje mismo, que comprende el conjunto de símbolos verbales y no verbales que utiliza una comunidad o nación para transmitir sus impresiones. Bueno, podemos decir que uno de los autores más importantes en el lenguaje y como tal en la lengua fue el Saussure. Saussure considera el lenguaje como ese conjunto de signos a disposición de la colectividad, de cierta colectividad lingüística. Como segunda instancia, ya sabiendo un poco cómo relacionamos el lenguaje y la lengua, ahora, si bien hemos dicho, hablaremos del habla. Por medio del habla es la realización de un modelo de lengua en una comunidad. La RAE la define como esa parte donde nosotros emitimos palabras, tratamos de convenir, de concertar, pronunciar un discurso u una oración. El habla es el uso de la lengua en un hablante, hace un mensaje determinado por una extensión, llamamos también habla a la manera de usar la lengua de una determinada comunidad. Eso lo dice una persona, una página, pues ahí la cité, es un autor anónimo y me pareció muy importante la manera como se expresa. Mientras que Saussure, uno de los lingüistas más importantes, decía que mientras hacía una cierta oposición de la, del concepto como tal, de habla, él decía que la define como un sistema de signos que cuando el individuo elige una lengua, y cada uno de los medios de la expresión que necesita para emitir cierto acto comunicativo desde una naturaleza natural, produciéndose así el acto del habla. Bueno, es muy importante pues saber que Saussure fue uno de los lingüistas muy importantes, y por eso quise poner en este marco teórico su punto de vista acerca de lo que es habla, cómo lo cuestiona, qué punto de vista da y por qué es importante para el lenguaje como tal. Otro concepto importante a la hora de llevar esta investigación fue que es la lingüística. Si hemos dicho, la lingüística es la encargada de estudiar todas las estructuras que nos ofrece un lenguaje humano. También como las variaciones que presenta que presenta la lengua y la definen como, bueno, la lingüística, esta palabra se define a un estudio o una ciencia que estudia generalmente a un lenguaje o a una estructura de una lengua o idioma natural en un sistema de comunicación humana que se usa por medio escrito y oral a través de un símbolo de letras o palabras, y también de los fenómenos asociados como la fonética y la sintaxis. Entonces, unos autores muy importantes
Para la lingüística que aportaron ciertas fue Chomsky, Saussure, William Lavoie, Michel Haylett, Leonardo Bouffind, Edward Sampier, entre otros. Estos fueron, si bien hemos dicho, la lingüística es, a comparación de otras ciencias o disciplinas, es una disciplina mucho más moderna, si se puede decir así, y la lingüística, lo que llamamos hoy en día, desde sus inicios fue llamada la lingüística dentro de un campo moderno. Por eso es muy importante a la hora de realizar esta investigación, porque gracias a la lingüística se desglosaron muchas ramas, como la sociolingüística, todas esos subsistemas que encontramos en ella. Entonces es muy importante a la hora de llevar a cabo esta investigación. Siendo la lingüística una disciplina extensa, desde ciertas perspectivas y desde diferentes ramas, estudiando consigo la percepción y la producción de los sonidos de una lengua, tomamos como base para nuestra investigación un nivel fundamental a la hora de hacer un análisis del uso de los metaplasmos y mecanismos de producción lingüística. El nivel que tomamos fue el fonético fonológico. Por medio de él podemos llegar a nuestro tema base, pero antes daremos unos conceptos previos, que es fonética y que es fonología, como en todo proceso investigativo, para centrarnos un poco a la hora del tema, en el tema, y llevar a cabo para que, pues, como usted, profesora, entienda por qué escogimos el tema y por qué lo llevamos hacia un enfoque sociolingüístico. Bueno, entre la fonética, si hemos dicho, la definición a su vez se basa en todos esos fenómenos que estudian el significante en el habla, que estudian todos los elementos de los elementos fónicos de determinada lengua, desde diferentes puntos de vista, de producción. Sus principales ramas son la fonética articulada, la fonética acústica y fonética auditiva o perceptiva. Bueno, ahora daremos un concepto de qué es fonética, y a su vez hablaremos de algunos autores que dieron un aporte importante a la fonética, como quien fue el primero que pudo integrar las vocales, quien fue el que hizo el triángulo fonético. Entonces, la fonética en sí es un conjunto de sonidos. Esta palabra se refiere a un lingüista, en lingüística, a un conjunto de sonidos o un conjunto de pronunciación de los sonidos de un habla. Por ejemplo, la fonética es la que estudia el habla, a comparación de la fonología. La fonética es la que estudia el habla, los sonidos reales, la manera en cómo emitimos sonidos. Entonces es muy importante a la hora de llevar a cabo este análisis este análisis investigativo. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de cuáles fueron las primeras personas que dieron el aporte a la fonética. Tenemos a Matthews, que fue el primer fonetista moderno. Tenemos a Wallis, que fue el primero quien fue el primero que clasificó las vocales. Tenemos a Helmholtz, que fue quien inventó el triángulo vocálico, como habíamos dicho. Hermann Hautrek, el Saussure, Tomás Navarro, Samuel Hill Haberts, aportaron elementos fundamentales en la fonética de manera general. Todos ellos la definen como esa disciplina que estudia la parte material de los sonidos. ¿Cómo así la parte material? O sea, lo que se puede percibir, la producción de ellos, cómo son emitidos, y cada una de las características acústicas dentro del habla. Eso es fonética. Ahora hablaremos un poco la fonología. ¿Qué es la fonología? A comparación de la fonética, la fonología estudia los sonidos irreales. ¿Cómo así los sonidos irreales? Ella se encarga de estudiar el fonema como tal.
Esa requiere que la fonótica estudia, es una rama de la lingüística que estudia y describe los sonidos o alófonos de un idioma, pero ellos los estudian más que todo de manera irreal. Entonces, también se puede deducir que, desde el punto de vista lingüístico, la fonología estudia todos los elementos fónicos desde las perspectivas, desde su función en el sistema de comunicación lingüística. Además de eso, podemos agregar que la fonología es la encargada de estudiar de la manera en la que organizan y se relacionan lingüísticamente, y a su vez estudia cada una de las, de las estructuras de los sonidos en cada lengua, a transmitir significados y una de las unidades básicas que son los fonemas. O sea, ella es la que se encarga de estudiar el fonema como tal. Ellos operan de forma abstracta dentro de la mente de cada hablante, a diferencia de los sonidos que se hacen desde una realidad física. Henry Sweet fue uno de los aportadores más importantes, que aportó mucho a la fonología, y fue considerado uno de los pioneros de la fonología moderna, y su postulado se dio a través del dualismo de forma significante. La fonología es la ciencia que nos enseña a analizar, a describir los sonidos según una cita encontrada en un libro que fue hecho en el año 1978 por un autor llamado Sweet. Hablando un poco de Sweet, él hacía una constante insistencia, o sea, él insistía mucho que la importancia de la fonología era importante como un fundamento dentro de un estudio lingüístico. Por eso quisimos enfocarnos, era muy importante definirla, porque es algo que nos ayudará a darle muchas respuestas a nuestra investigación, llevando desde una perspectiva sociolingüística. Ahora hablaremos acerca de los metaplasmas y mecanismos de transformación lingüística, por ser nuestro objeto de estudio a la hora de llevar esta investigación. Es importante darle definición a este tropo o a esta rama. Desde la etimología de la palabra metaplasmo significa transformación, y le da una definición desde cierto punto de vista. Es considerado un fenómeno lingüístico que consiste en suprimir o agregar fonemas o letras, sílabas en determinada palabra. Entonces, dentro de la figura de transformación lingüística tenemos llamados mecanismos de metaplasmos. Es una figura de edición, puede decir una figura de edición que es utilizada, que consiste en alterar dicha pronunciación de las palabras, pero sin alterar su significado al receptor. Existen varios tipos de metaplasmos, pero en esta investigación solo tomamos dos de ellos, que fueron los metaplasmos de elisión y el de adición o refuerzo articulatorio de fonemas. Bueno, el de edición. ¿Qué es la elisión? La elisión es la acción y efecto del edir. ¿Cómo así? Supresión de una vocal a la hora de una vocal al final de una palabra, cuando la siguiente empieza por otra. Esta palabra etimológicamente, eliso significa elídito, algo como suprimir, o sea, quitar. Entonces, entre los metaplasmos de elisión tenemos la eféresis. La eféresis es un término que procede del griego. La palabra dice que procede de la lectura griega y que puede emplearse en el terreno de la gramática para hacer referencia a la eliminación de un sonido o que aparece al comienzo de una palabra. Dicho proceso puede darse, a veces, según lo que investigamos, este proceso se puede dar por el cambio etimológico de la palabra. Por ejemplo, en el desarrollo etimológico, por ejemplo, cuando decimos
leptroli. Entonces se va cambiando a letril, latril, para decir que es un atril. Entonces los sonidos o los fonemas se van perdiendo gracias a la etimología propia de la palabra. Entonces el esférese es uno. Otro tenemos la síncopa. La síncopa, la palabra síncope, viene del griego reducción por contracción. ¿Cómo así? Es la desaparición de un sonido en el interior de una palabra. Por ejemplo, si nuestro hablante en muchas ocasiones utilizaba mucho la palabra, en una parte, ella en vez de decir sofocado, dice sofocado. Entonces ahí al interior se está suprimiendo el fonema D. Entonces eso es la síncopa. El apócope es, la palabra apócope proviene del latín suprimir también, cortar, suprimir. Es la supresión de uno o varios fonemas de una palabra y son el resultado de las modificaciones de la lengua. Por ejemplo, cuando decimos, en vez de decir bueno, decimos buen, buen, o cuando decimos tan, cuando decimos, en vez de decir tanto, decimos tan, entonces ahí estamos suprimiendo fonemas. Estos tres son los mecanismos de lisión, metaplasmos de lisión. Ahora hablaremos acerca de los metaplasmos por adición o refuerzo articulatorio. Por medio de este mecanismo añadimos fonemas o sonidos en la palabra. A adición, la RAE la define como acción y efecto de añadir. Como bien dicho, nosotros añadimos fonemas. El primero, la prótesis. La prótesis es un mecanismo que consiste en agregar fonemas al comienzo de una palabra o una sílaba. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, en vez de préstame, decimos empréstame. Muchas personas no dicen no dicen préstame, sino empréstame. Hay muchos modelos. Entonces, la epéntesis es otra figura. Etimológicamente está compuesta por propiamente, quiere tratar de decir como que la intercalación que se le hacen a los fonemas. Es considerado desde la perspectiva lingüística y fonológica, que consiste en agregar un fonema o sonido al interior de una palabra. Bueno, por ejemplo, también este fenómeno se da de una manera espontánea. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, en vez de decir trastorno, decimos trastorno, entonces ahí le estamos agregando fonemas al interior. A este fenómeno lo llamamos epéntesis. Y por último tenemos la parágoge. La parágoge, alteración. Cuando nosotros agregamos fonemas al final de una palabra. Es decir, está frecuentemente empleada este uso en los extranjeros. Cuando, por ejemplo, nosotros lo hacemos con frecuencia. A mí me pasa de cuando uno dice, en vez de nadie, uno dice nadie. O sea, ahí se le va un fonema a uno. Entonces, a este metaplasmo lo llamamos la parágoge. Bueno, es muy importante saber que el abuso de metaplasmos a veces conlleva un vicio del lenguaje. Estos deben evitarse en situaciones formales, ya que podemos producir problemas a la hora de comunicarnos. Entonces, para concluir acerca de por qué tomamos estos términos, por qué se dieron la terminología de que era lenguaje, de que era lengua, de que era habla, que fonética y fonología, porque uno va relacionado con otro. Entonces, era muy importante a nosotros al abordar este tema, primeramente dar los términos de lenguaje, de habla, en su defecto, el lenguaje y la lengua van unidos. Entonces, es muy importante haber dado la terminología y caer en cuenta de los conceptos dichos con anterioridad, con el fin de ver si la lengua junto con el habla sufren una transformación lingüística en el hablante evaluado, sí, porque le hicimos un análisis a ese audio y una investigación. Entonces es muy importante ver qué fenómenos
se presentan o qué fenómenos de los que acabamos de mencionar anteriormente presenta la persona a la hora de emitir el acto de habla. Muchas gracias. La metodología. Para la realización de este proyecto y poder identificar un fenómeno en específico, se realizaron alguna serie de grabaciones de la cual se escogió una. Posterior a ello se realizó una transliteración para identificar los fenómenos que en esta se daban. La grabación escogida fue a una persona de sexo femenino, tiene 64 años, su nivel de instrucción es bachiller, residente en Barranquilla, por lo que tenemos un nivel alto-bajo. La grabación fue realizada en una casa, específicamente en la sala de esta. Era una conversación entre familiares, todos estaban hablando cosas, términos y cosas entre familia. La grabación duró 16 minutos y 13 segundos. Gracias a una de las compañeras del grupo que estuvo presente en la grabación, podemos identificar que nuestra hablante utiliza en su cotidianidad todos los fenómenos que en nuestro proyecto se dan. Análisis cualitativo y cuantitativo. Dentro de nuestra grabación y ya con los fenómenos identificados, procedemos a darnos cuenta que existen variaciones lingüísticas en las que se ven síncopa, apócope, aféresis, pertenecientes a las variaciones lingüísticas de elisión. Y también encontramos prótesis, epéntesis y paragoge, pertenecientes a las figuras de transformación de adición. Es decir, que las de este lado evaden sílabas, fonemas, mientras que las de este lado las añaden a las palabras. Estos fenómenos ya fueron desglosados antes por mis compañeros y yo haré énfasis en la acción que estos ejercen dentro de la grabación, para lo que utilizamos la transliteración, que es la desaparición de un fonema al interior de una palabra. Nuestra hablante dice metía, desbaratado. En apócope, que es la supresión de fonemas en una palabra, nuestra hablante dice andábamos. En la aféresis, que es la eliminación al comienzo, una palabra al comienzo, nuestra hablante dice entonces, en vez de decir entonces, dice estaba en vez de decir estaba. Y en la prótesis, que es agregar fonemas al comienzo de una palabra, nuestra hablante dice izquiera en vez de decir siquiera. Y la epéntesis, que es agregar sonidos al interior, en uno de los ejemplos que tenemos, nuestra hablante dice volteó en vez de decir volteó. En la paragoge, que es adicionar fonemas al final, uno de los ejemplos que tenemos es que nuestra hablante dice nada. Y de esta forma concluimos que nuestro hablante de nivel alto-bajo tiene más variación lingüística en la parte de elisión que en la de adición, es decir, que son más los fonemas y sílabas que evade en las palabras que los que le añade, haciendo la excepción en la letra S, que pues bastante la utiliza en sus palabras. También tiene la particularidad de cambiar las palabras y pues así su significado, como por ejemplo dice vivamos en vez de vivamos y Melina en vez de madrina. Gracias.